Ahora, tomando en cuenta el objetivo de este evento, les comentamos cuál es el propósito. Promover el etanol como una opción moderna y sostenible capaz de generar impactos positivos inmediatos en la seguridad energética, la salud y la reducción de la contaminación en el aire local. Este seminario es una oportunidad para reunir a aquellas personas que están trabajando en esta materia y coordinar acciones en conjuntas. Por favor, hacemos apertura del panel de políticas públicas, quien estará dirigido por el moderador Hugo Chavarría, gerente del programa de Bioeconomía e Innovación. Llamamos a la mesa principal a don Evandro Guzzi, presidente de la Unión de la Industria de Caña de Azúcar y Energía Única, a Ronnie Rodríguez, viceministro de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, MINAE, a Marlon Arres, director para etanol del Ministerio de Minas y Energías de Brasil, y a don Edgar Herrera, director ejecutivo de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar, LAICA. La dinámica para esta ceremonia será que cada una de las personas del panel tomen asiento y gusten en tomar los micrófonos que se encuentran a disposición. Lo dejo en sus manos, don Hugo Chavarría. Bueno, muchas gracias, Celestina. Muchas gracias a los señores panelistas. Un cordial saludo al señor Evandro Guzzi, presidente de la Unión de la Industria de la Caña de Azúcar y Bioenergía, al señor viceministro, don Ronnie Rodríguez, viceministro de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía, a Marlon Arraez, director general para etanol del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, y al señor Edgar Herrera, director ejecutivo de la Liga Industrial de la Caña de Azúcar LAICA en Costa Rica. Bueno, como mencionaba Celestina inicialmente, en este panel conversaremos sobre el tema de políticas públicas. Estamos ante un cambio de paradigma, en donde, como lo decían los señores anteriores, estamos aprovechando nuestro recurso biológico, estamos aprovechando nuestra biomasa, en donde América Latina es protagonista, para la descarbonización a través del combustible. Y no solamente para la descarbonización, sino también para agregar valor, para llevar desarrollo a los territorios rurales. Y en ese rol de cambio de paradigma, la política pública tiene un papel súper importante. Y eso es exactamente lo que queremos conversar en este momento. Entonces le pediríamos a cada uno de los panelistas que nos cuente desde su visión cuál es el papel de la política pública. ¿Qué puede hacer la política pública para esta transición energética? ¿Cuáles han sido los principales retos? ¿Cuáles han sido las principales oportunidades desde cada uno de los países y desde cada una de las realidades? ¿Le parece? Empezamos con el señor viceministro. Muchas gracias. Voy a hacer en esto bien pragmático. ¿Qué es lo que pasa cuando uno empieza a hacer el diseño de política pública? Costa Rica está en lo que nosotros le llamamos, hay unos países que estamos en la condición nuestra, en la segunda transición energética. Toda la primera transición energética y todo el financiamiento climático originalmente se enfocó a la producción de energía eléctrica. Y todavía, yo que trabajo con el PIT en un programa de RELAC, Renovables para América Latina, el tema fundamental es cómo modificar la fuente, la tecnología en la parte de producción de energía eléctrica. Es un tema superado. En el caso de Uruguay, en el caso de Costa Rica, tenemos la misma situación. Nosotros le llamamos la segunda transición. En la segunda transición, que no es un tema que es solo para nosotros, que hay países que lo han empezado, aparece una condición bien interesante, que es el sesgo tecnológico y el sesgo ideológico. Y es tan extraño a veces ver a ingenieros científicos hablando de sesgo tecnológico. Realmente uno tiene que tener neutralidad tecnológica. Y con el concepto de neutralidad tecnológica fue como nosotros nos propusimos modificar el Plan Nacional de Desarrollo y agregar todas las opciones posibles dentro de una política pública de transición donde
ya el tema eléctrico estaba resuelto, donde el tema donde ya no hay deforestación para agricultura, donde nuestra frontera agrícola está definida, donde el país tiene una marca a nivel internacional y apelamos a los principios de no regresión. Pero además le agregamos que en la política pública tiene que haber el concepto de autonomía o soberanía energética, tocado por mis colegas ahora en la presentación. Entonces, la política pública tiene que ser neutral, tecnológicamente, sin sesgos ideológicos, pero además no tiene que ser del cuatrienio del gobierno, tiene que ser independiente, tiene que ser transversal a cualquiera de los gobiernos, tiene que ser una política pública sostenible. Y ahí se fundamenta la técnica y la ciencia y el verdadero desarrollo de cualquier instrumento. No importa si voy a hacer una ley, si voy a hacer un decreto, si voy a hacer una directriz o un plan nacional. En este momento Costa Rica ya lo definió, está en el Plan Nacional de Desarrollo el tema de mezclas. Nosotros estamos creando los reglamentos para las otras bioenergías, de tal manera que también los reglamentos técnicos no sean exactamente voluntarios, sino obligatorios. ¿Para qué? Para un tema de seguridad humana, seguridad energética, pero sobre todo crear confianza, porque aquí nos interesa la inversión del lado privado. Nos interesa la economía circular y nos interesa la reactivación de las zonas agroindustriales y zonas rurales, que daría un espacio. Entonces la política pública también tiene que ser inclusiva, tiene que tener un enfoque de sostenibilidad, tiene que haber desarrollo social, desarrollo económico, y con desarrollo social y desarrollo económico puedo desarrollar más ambiente. No son temas contrapuestos. La política pública puede ser coherente con el alto estándar que nos exigimos en Costa Rica, y así se está definiendo. Entonces, no solo tiene que tener los conceptos de neutralidad, sino tiene que ser inclusiva y no puede dejar nadie atrás. Eso significa que tiene que haber un manejo social de manera adecuada, y yo creo muchísimo en la gradualidad como proceso. Pero como este es un tema conocido, el tema no es tanto la parte técnica, es hacer el trabajo necesario, como lo decía ahora, de educación y nivelación, educarnos, y nosotros los que estamos aquí, que somos los que conocemos, tratar de llevar esto de una forma correcta, con un mensaje correcto, que lo que nos interesa es el bienestar común. Lo dejo de ese tamaño para darles paso a mis contertulios. Muchas gracias al señor Ronnie Rodríguez, viceministro. Ahora quisiéramos dar la palabra a Marlon Arraez, director general para etanol del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, que nos acompaña virtualmente desde Brasil. Igual, la misma pregunta para el señor Marlon. ¿Cuál es el papel de la política pública en el desarrollo de estos nuevos mercados para etanol? ¿Cuáles han sido los principales retos, oportunidades y lecciones aprendidas desde la experiencia de Brasil? Muchas gracias, es una honra poder participar de este panel, aunque sea de forma virtual, pero poder colaborar con esta iniciativa es realmente muy gratificante y es una satisfacción personal poder estar aquí con ustedes. Su pregunta es fundamental. De hecho, inclusive siguiendo los comentarios sobre del viceministro, la participación de las políticas públicas es crucial en este proceso de consolidación de un ambiente favorable para la diseminación de la industria, de la cadena que trabaja y provee al país con una matriz energética cada vez más. Tengo aquí una presentación que creo que ya está siendo cargada aquí para ustedes en la pantalla, y es justamente esto lo que nosotros vamos a abordar. ¿Cuál es el papel de la política pública de Brasil? ¿Cuál es la contribución que nosotros vemos para nuestros compañeros parceros como el ministro informó? Estamos dispuestos a colaborar y contribuir a este debate. Yo no sé si puedo pasarle los slides desde aquí. Okay. En el resumen, vamos a hablar cuáles son las políticas públicas del etanol. Que tenemos aquí en Brasil, vamos a hablar del uso del etanol en altas concentraciones aquí en Brasil. ¿Hace cuánto tiempo lo usamos? ¿Cuáles son los beneficios económicos del uso de etanol? ¿Cuáles son los instrumentos regulatorios que poseemos? Y haremos una conclusión.
Próximo slide, por favor. El próximo. Entonces, a las políticas públicas para el uso de etanol en Brasil incluyen principalmente estas que estamos destacando aquí. Primeramente, tenemos un mandato obligatorio de mezcla en toda la mezcla que se comercializa en Brasil. También es importante en este proceso recordar que la diferenciación tributaria, tanto desde el punto de vista federal como de los tributos estatales tienen un papel también muy importante porque en lo que es la política pública para bioenergía y descarbonización. Otro aspecto fundamental es que tenemos en Brasil precios libres en el mercado de combustibles. No hay precios con una tabla, no hay márgenes con ninguna tabla, no hay ningún tipo de control de precio de combustible en Brasil. Tenemos la política pública que prevé la contratación y topes mínimos para poder lograr el abastecimiento. Si Brasil produce y usa el etanol a nivel, con mucho monto en la gasolina por muchas décadas, es porque nosotros tenemos una política pública que es capaz de garantizar la oferta necesaria para cumplir estos mandatos. Y finalmente, RenovaBio es la política nacional de renovación de combustibles, es la política más reciente que tiene aproximadamente 5 años, en la cual Evandro también conoce mucho. También podemos decir que él es el papá y podemos contar, es muy importante que ustedes puedan tener la información de esta, porque él fue el que ofreció proyectos de ley y el país aprobó y lo volvió política de Estado como una meta de descarbonización para el país. El próximo, por favor. Hablando del mandato de la mezcla de etanol, el próximo slide nos va a traer cómo es la historia y la gran evolución que nosotros tuvimos desde el inicio del Proalcohol en 1975, cuando ya utilizábamos la mezcla del 10%, aunque no era obligatorio, se transforma después, se eleva para tener una perspectiva de desarrollo en vehículos movidos de etanol y después ahí inicia la historia de etanol, la principal parte de etanol en Brasil. Inicia ahí. El gran destaque de este slide que trae estas bolitas, las bolas rojas es el nivel de la mezcla y de la unión. Este slide es la primera conclusión que nos da, es que Brasil hace más de 40 años usa mezclas con más de 20% de etanol y sin problemas en la flota, desde los vehículos carburados, pasando por la inyección electrónica y los flex fuel, fueron capaces de usar mezclas mayores al 20% en todo el proceso. Tuvimos algunas fluctuaciones en algunos momentos como fruto de las oscilaciones de producción. Estamos lidiando con un producto agrícola que obviamente tiene oscilaciones en la producción y está sujeto a eso, también a los cambios climáticos, pero también a lo largo de los años hemos conseguido lograr, y especialmente desde el 2011, conseguimos en Brasil establecer un diseño de política pública que permite saber un poco cómo vamos a usar el etanol, que es fundamental para saber la mezcla en su nivel superior, en el máximo nivel que nosotros podemos tener. Entonces, Brasil, desde la mitad de este gráfico, por más o menos el año 1993, 97, nosotros comenzamos a tener varias mezclas de etanol. Entonces, una banda en el sector mínimo y el sector máximo. La idea es con esto de la evolución de política pública, es traer una banda de mezcla de un nivel mínimo y un nivel máximo para nosotros poder absorber cuáles son las fluctuaciones del etanol. A lo largo del tiempo podemos perfeccionar esto y garantizar el nivel máximo, que en este caso es un 27%. Desde el 2014, cuando nosotros implementamos esta mezcla, nosotros estamos usando esta mezcla sin ninguna interrupción y
Y eso que Brasil ha pasado por periodos difíciles de oscilación climática importante, e inclusive así hemos podido mantener el contenido con una política pública y regularidad en el abastecimiento. Próximo slide. Bueno, tenemos dos grandes aspectos, dos excelentes aspectos del uso de etanol, tanto en la forma hidratado, vendido como E100, como vehículos para que pueden utilizar, o sean flex, o sean vehículos movidos de etanol, que son muy pocos hoy. Se ha mezclado con la gasolina. Nosotros tenemos un gran beneficio, tanto económico como ambiental. El ministro Alexandre Silveira mencionó que nosotros, en los últimos 20 años, el etanol hidratado en Brasil contribuyó para una economía de 8 millones de barriles, equivale a 18 meses de producción de petróleo. Durante todo este periodo, si nosotros consideramos todo el periodo, todas las formas de uso del etanol, sea mezclado o sea etanol hidratado, nosotros ya conseguimos hacer una gran contribución desde el punto de vista ambiental. Y si tomamos la proyección para el 2020, tendríamos cerca de 3.58 millones de BPA en la producción de petróleo del país. Y desde el punto de vista ambiental, es tan importante como 2.100 millones de toneladas de carbono que dejaron de ser emitidas. Porque lo que este gráfico nos muestra en esta línea, a la línea azul, en la curva inferior, en la curva inferior tenemos el consumo, la demanda de gasolina. Y en la línea superior tenemos el consumo total de la demanda energética de los vehículos leves de Brasil. Entonces, esta diferencia entre lo que fue la demanda energética y la demanda por gasolina, está toda la contribución, toda la área verde corresponde a lo que fue la demanda energética que fue dada por etanol en Brasil. En el próximo slide. Entonces, ¿cómo se dio el aumento más reciente del porcentaje en Brasil? En 2014 hicimos los estudios, se sancionó la ley, hicimos los estudios necesarios para constatar las habilidades técnicas de mezcla del 27%. Si usted puede clicar un poco más en el próximo slide. Quedó con animación. El CEMPES, que es de tecnología de Petrobras, que son los que hacen las pruebas en conjunto con la industria automotriz en Brasil. Próximo. Fue formado un GT, un grupo coordinado por el MME con la participación de diferentes segmentos del gobierno, tanto del Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Agricultura, el Ministerio de Energía, con las asociaciones productoras de vehículos como Anfavia, Abraciclo, la producción que agrega a los productores de motocicletas en Brasil, ABIFA, también que los vehículos importados, juntamente con Única, Inmetro y con la propia Petrobras, hicimos las pruebas necesarias. La ejecución de las pruebas duró 13 semanas. En 13 semanas nosotros conseguimos hacer todos los estudios necesarios. Fue un gran esfuerzo que logró sus resultados en espacios de tiempo muy cortos. En menos de 120 días podemos poner las informaciones para que habilitaban la necesidad de este 27. Entonces pasamos de 25 a 27.5. Yo traigo este estudio, próximo slide, traigo este estudio porque justamente el plano de pruebas y de los tipos de pruebas que nosotros hicimos constituye una reserva técnica, una memoria técnica que es muy útil para todos nosotros y que Brasil disponibiliza para todos los países. Ya está disponible en español esas informaciones, en inglés también. Y nosotros logramos llegar a una vasta análisis en el uso de etanol. Hicimos pruebas en consumo, en rendimiento, mantenibilidad en motos y bicicletas, lo cual es el patrón de homologación para los vehículos, o es 25, que es lo que usábamos en el momento, o es 27.5 y 30. E hicimos también la parte de rendimiento y hicimos también con 25 y 30. También probamos la parte de referencia, ya que
homologación de los vehículos, el 25, el 25 y el 30. Y el análisis de la calidad de los aspectos, los aspectos característicos de los combustibles, más específicos de la densidad, el punto de destilación, lubricidad y estabilidad de oxidación. También los 4 combustibles, en el caso de E22, E25, E27, y E31, porque queremos que se pueda llegar hasta E31 próximo. Para la realización de estas pruebas, tuvimos que garantizar que nuestra flota circulante sería capaz, la flota circulante de vehículos movidos con gasolina podría capaz de absorber ese aumento de contenido de la mezcla. Tenemos vehículos que corresponden a 95% de la muestra de la flota brasileña de Brasil en la época. En el caso de las motos, nosotros tomamos una muestra representativa de 100% del perfil de nuestras motos en la época. En el próximo. Hicimos esta de emisiones y autonomía. En los informes, un detalle de los gases que fueron analizados, los tipos de contaminantes que fueron analizados y también de la autonomía de los vehículos desde el punto de vista de evaluación de la economía y del combustible, del performance, del punto de vista que estos vehículos podrían atender. Próximo. Fueron realizados ensayos para este tipo en LACTEC y en CEPES, en LACTEC y CEPES en Río de Janeiro. Porque estos 2 ensayos, LACTEC está situado a 1000 metros de altura y la presión atmosférica influencia este parámetro en el motor, principalmente en los vehículos. Y en ese momento teníamos algunos vehículos carburados con inyección de monopunto que son más sensibles. Entonces fueron realizadas pruebas a una altitud mayor y la otra en el CEMPES al nivel del mar. E25, E27.5, E30, siempre comparado a su desempeño con relación al E22. Siempre un mínimo de 3 ensayos para 3 combustibles. Fue realizado un tratamiento estadístico para lo que y realizamos. Para el caso de las motocicletas, utilizamos la resolución con la 297 y la europea, contaminantes y la autonomía, revisamos. También con LACTEC en Panamá, también hicimos ensayos de 3 combustibles con relación al E22 y 2 combustibles con relación al E25. Queríamos evaluar cómo sería el cambio en el combustible en la época, que era el 25%, y era fundamental realizar unas pruebas con motocicletas porque eran, y creo que son hasta hoy, los vehículos más sensibles para las alteraciones del perfil y de la composición del combustible. Fueron 3 ensayos para cada uno con tratamiento estadístico también. Hicimos ensayos en cada emisiones y de autonomía. Aquí tenemos algunos resultados para las motos que nosotros tuvimos, que fuimos evaluando con tendencia de reducción de CO, con una tendencia indefinida en relación al perfil de autonomía en el próximo. Y siempre evaluando, el próximo, por favor, siempre los resultados documentados en nuestros informes, siempre mapeados, siempre debidamente documentados para que nosotros pudiéramos hacer tratamientos estadísticos de estos resultados que son significativos. Traje aquí apenas algunos estratos de lo que está en el informe que puedo dejarles a disposición. Una parte importantísima también, no solo del punto de vista de las emisiones y del desempeño, también es la prueba de visibilidad. La dirigibilidad es un factor muy importante para el consumidor. Era muy necesario que nosotros hiciéramos la evaluación del desempeño de los vehículos en campo y nosotros hicimos ensayos muy rigurosos para ver la velocidad siguiendo el protocolo y también para saber la salida en frío. Estábamos aumentando la proporción de etanol y poder la partida en frío era muy importante para poder hacer este tipo de evaluación. Entonces nosotros
alquilamos contenedores con refrigeración que tienen como objetivo con que el aceite del carro llegara a 0 grados, y a partir que llegase a esta temperatura se hacía el test de salida en frío, perdón, y también para ver cómo se podía manejar ese vehículo en esa fase fría. Eso fue muy bueno para poder medir desde el punto de vista de los parámetros en el osciloscopio que estaban acoplados a los motores y medidores de emisiones también, y que nosotros también hiciéramos un análisis cualitativo y cuantitativo del performance de estos vehículos. Además de las pruebas que el Centro de Investigación de Centrales hizo, fueron avaliados vehículos también de nuestra Asociación de Montadores. Los montadores se dividieron para evaluar el perfil de los vehículos nuevos. Petrobras, que se quedó a cargo de hacer la evaluación de los vehículos, principalmente de los vehículos de parque circulante del país, y Anfave hizo las pruebas para los vehículos nuevos. Nosotros destacamos que esos fueron los vehículos utilizados efectivamente, vehículos importados, eh, importados estos que participan del mercado americano de automóviles, y también vehículos híbridos, vehículos con poca adaptación al mercado brasileño, poca o ninguna adaptación al mercado brasileño, que se adaptaron perfectamente a la mezcla del 27%. Próximo. Otro estudio que yo traía a traer, además del de Petrobras, es el que investigó el viento de 30. Es un estudio americano de la Universidad de Nebraska, el efecto de 30 en el performance y la adaptabilidad de los vehículos que estaban listos para usar E15. Entonces, ellos hicieron una comparación de viabilidad energética E30 con E15 y de la evolución de la adaptabilidad de ese motor que pasa a usar E30 aún que ha sido preparado para usar E15. Este gráfico que ustedes ven como un electrocardiograma aquí abajo parece un colograma de alguien que tiene un problema cardíaco con variaciones importantes. Nosotros tenemos aquí en azul el performance de 30 y en anaranjado el de E15. El performance aquí en el caso, en términos de condición de reconocer cuál es el combustible que está siendo usado en aquel momento y por lo tanto operar en las alteraciones necesarias para que este motor funcione bien. En el caso, la evaluación por el sesón de oxígeno comienza grande en L30, pero después se converge para el ideal, así como L15 en pocos ciclos. Nosotros tenemos aquí un conjunto de ciclos de uso que justamente configuran esa adaptabilidad que el módulo de control es capaz de hacer. Entonces, en las conclusiones, dos buenas conclusiones, que el módulo de control de vehículos no flexibles era capaz de mantener la operación de los principales parámetros en sus puntos de ajuste deseados. Y también él colocó un aspecto de la viabilidad económica del E30 cuando las diferencias de precios superan el 2.5 en relación más barato para el consumidor. Es viable del punto económico y es viable del punto económico y técnico. Fueron avaliados esos vehículos por más de un año. Fueron desde el 2019 hasta el 2020, un poco después de la pandemia. Un momento hasta que en el final la evaluación de costo por milla, el E30 quedó un poco arriba del E15 debido a la distorsión que hubo en el inicio de la pandemia y hubo algunas diferencias bastante grandes. Próximo. Y aquí yo llego a los beneficios económicos. Yo uso este gancho de ese estudio económico que fue hecho en ES 15 y E30 para hablar un asunto importante que para nosotros tiene mucho significado en América Latina. La gasolina con etanol en Brasil es hecha de la mezcla dentro de una base de la distribuidora de combustibles. Entonces el etanol llega a las gasolinas, la gasolina llega de las refinerías y el octanaje de la gasolina producida por la refinería depende del porcentaje de mezcla. En mayor sea el anhidro, menor el octanaje necesario de la gasolina que es provista por la refinería.
Cuanto más octanaje, más cara será esa gasolina. Y a cada 10 puntos de la mezcla de etanol, la gasolina en la refinería costará 6% menos. O sea, para una misma especificación, a cada 10 puntos de porcentaje de mezcla de la misma gasolina puede usar corrientes más pobres en octanaje para esos casos. Próximo. El etanol en Brasil es en media 17% más barato que la gasolina. Si nosotros consideramos este periodo de 2016 hasta ahora, nosotros tenemos esta media. La curva negra tiene el costo de la gasolina en Brasil en reales por litro y en verde el costo del etanol. En pocos momentos nosotros tuvimos el etanol más caro que la gasolina, pero la mayoría fue 17 más barato que la gasolina. Próximo. Entonces nosotros tenemos una mezcla de etanol, alto octanaje de etanol que posibilita el uso de corrientes de hidrocarburos más baratos. Tenemos una gasolina más barata y una reducción del precio en la bomba. Entonces el consumidor se beneficia. Cuando nosotros tenemos beneficios económicos y ambientales con el uso de etanol, el 9% de descuento en las cadenas utilizadas para la gasolina, más de 17% de descuento en el precio del etanol anhidro con relación a la gasolina. Entonces la gasolina es 10% más barata en la estación de servicio para el consumidor que usa E15, con 9% de descuento para las cadenas de hidrocarbonetos, que son más baratas para hacer esta mezcla, con más un descuento de 17% el precio de etanol, un resultado para el uso, dando para el consumidor una gasolina 15% más barata para el consumidor. Próximo. Los vehículos flex cumplen 20 años este año. Los vehículos que los consumidores brasileños es una opción privilegiada en cada abastecimiento y consumo de precio de los combustibles. Esta posibilidad permite una mayor competición entre los combustibles y el mecanismo de mercado, como los precios son libres aquí, da una mayor opción para el propio consumidor, que también queda libre de oscilaciones de precio del petróleo. Esa condición estructural ofrece una ayuda estructural al consumidor ante las variaciones en el valor de la gasolina. Estimado Marlon, nada más. Es para ver, nos quedan cerca de 2 minutos para finalizar esta presentación para continuar con las siguientes. Gracias. Aquí en este gráfico que voy a mostrar para los señores, tenemos aquí lo que el consumidor de São Paulo ganó en términos de etanol versus gasolina. El próximo, entonces. Próximo slide. Instrumentos regulatorios. Los instrumentos regulatorios que tenemos entonces para garantizar la oferta del anhidro y el abastecimiento, el régimen de venta por contrato de un año con base en el suministro de un año anterior es un instrumento muy importante que da previsibilidad para la producción. El productor sabe cuánto etanol necesita producir para poder abastecer el mercado. También los stocks mínimos obligatorios para el periodo de entre zafras para productores y distribuidores es un aspecto regulatorio importante. Venta directa de etanol por hidratado para los puestos de combustible y sistemas de informes de mercado que también deben ser proporcionados por los agentes. Los agentes tienen que informar las ventas y stocks que ellos tienen, de modo que el gobierno pueda tener o que el regulador pueda tener condiciones de hacer las políticas públicas y garantizar el abastecimiento. Una conclusión, el último slide, la mezcla obligatoria de etanol en la gasolina es la mejor opción, especialmente para el consumidor. Brasil cuenta con referencias técnicas importantísimas para validar el uso del etanol en grandes tenores. Tenemos que valorizar a América Latina, la vocación de nuestras producciones de bioenergía. Existen instrumentos regulatorios que son capaces de garantizar la oferta y no solo Argentina, pero también
Argentina y todos los países de la región de Latinoamérica tienen potencial para garantizar el suministro de biocombustibles para una transición energética a costos competitivos para la sociedad. Muchas gracias. Quería agradecer la oportunidad. Tengo certeza que la descarbonización a través de biocombustibles, especialmente etanol, es la forma más barata de nosotros en lograr la descarbonización y transición energética en el país. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Arraez, realmente una excelente presentación. Brasil tiene una larga historia y una larga experiencia y una gran cantidad de buenas prácticas, lecciones aprendidas de las que creo que todo el resto de países latinoamericanos podemos aprender. Ahora le damos paso al señor Edgar Herrera, director ejecutivo de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar en Costa Rica, haciéndole exactamente la misma pregunta. ¿Cuál es el papel de la política pública para fomentar mercados, para primero viabilizar estos mercados, para asegurar que estos mercados son rentables, son seguros, son sostenibles? ¿Cuál es la visión desde la ICA en el tema? Muchas gracias. Agradeceríamos una intervención de cerca de 10 minutos para tenernos al tiempo del panel. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Y un saludo a todos los participantes. El agradecimiento a ICA de nuevo por estar gestando este tipo de reuniones, este tipo de encuentros. Señor viceministro, ¿cómo está? Y mi apreciado hermano, nos vemos de nuevo. Está bien. Vamos a ver, nosotros producimos azúcar, producimos alcohol, los ingenios, los productores a todo lo largo y ancho del país, ¿verdad? Y alguien dice, bueno, ¿y estos que saben de política pública? Bueno, vivimos metidos en una política pública, ¿verdad? Porque todo el sector está regulado por leyes, por reglamentos, etcétera. Y podemos hablar de que ha sido un modelo bastante exitoso cuando las cosas están claras. De repente, desviándome un poquito para llevarlos por la historia sobre la cual quería reflexionar hoy, pasamos al siguiente, por favor, porque no tengo control sobre él. Vamos a ver, el mundo comienza a cambiar. El mundo tiene varios cambios importantes que se han generado en los últimos tiempos. Y si puede pasarlo, por favor, eso. Ok, gracias. Y de repente nos encontramos en una fase nueva de inestabilidad global. A ver, es innegable que en el último año nos ha traído riesgos que no teníamos contabilizados, cosas que no teníamos pensadas y cosas que han ocurrido con las que tampoco estamos de acuerdo. Pero de repente nos golpean directamente. Y nos golpean directamente porque nuestro país depende 100% de los combustibles importados, ¿verdad? Tenemos cosas que no queríamos ver y que se comienzan a repetir. Las tensiones geopolíticas a nivel global se van incrementando, ¿verdad? El drama humano, la interrupción en el flujo de alimentos, la interrupción en el flujo de los fertilizantes vitales para la alimentación, para la producción de alimentos en el mundo, todos lo vivimos. Todos vimos la curva de fertilizantes donde se fue. La urea, por ejemplo, costaba $300 la tonelada y se fue a $1,200 la tonelada. ¿Eh? Y entonces, ¿qué hacemos? Hay países que han prohibido la exportación de alimentos. China prohibió la exportación de fertilizantes también. Y nos puso al mundo al borde de un montón de problemas que no queríamos vivir y que por lo menos de este lado del mundo vemos las cosas un poco diferentes. Hemos aprendido a convivir de una manera diferente, ¿no? Uno de los eventos más dramáticos que ocurren es la interrupción del flujo de energía vital que venía de Rusia hacia Europa. Y tenemos una Alemania donde el costo de 1 kilowatt para producción sube de 5 o 6 centavos de dólar a 34 centavos de dólar. ¿Eh? Y todas las unidades productivas interrumpidas. La próxima, por favor. Y aquí vemos, ¿verdad? Ahí están. Este es el Economist, ¿verdad? Sigamos. Es el índice de fertilizantes, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es la inflación mundial, ¿verdad? ¿Dónde se fue? ¿Verdad? Bajando ahora, pero no sabemos mucho qué va a pasar. La que sigue. ¿Verdad? Y el precio del petróleo. Y aquí es donde un país como el nuestro lo pueden quebrar, lo pueden destrozar.
y muchos de nuestros países que dependemos del petróleo, ¿verdad? La próxima. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que buscar, si ya tenemos fuentes nuevas, tenemos que buscar qué hacer para acceder a esas nuevas fuentes. Tenemos que hablar, claro, siempre nos preocupamos por la seguridad alimentaria, ¿no? ¿Verdad? Y poco hablamos de la seguridad energética. Y sobre todo aquí, donde hemos tenido un modelo tremendamente exitoso, que es el modelo eléctrico que señalaba el señor viceministro, ¿no? El modelo eléctrico ha sido de este país fue una creación genial. ¿Y qué buscaba? La seguridad energética. Porque estos dramas humanos tan lamentables, donde el hombre sigue queriendo extinguir al hombre, se siguen repitiendo a través de los años y no se acaban. Y si vemos los precios del petróleo y vemos la gran curva de 20, 50 años, lo que ustedes quieran, vamos a ver esos picos y de repente para abajo. Y vamos a ver esos picos y de repente para abajo. ¿Y cuántos sufren los países por eso? ¿Cuántos sufrimos por eso? ¿Cuánto sufre nuestro gobierno cuando tenemos divisas limitadas y la factura petrolera sube y sube y sube y tenemos que seguir desembolsando? Y el tipo de cambio, y todo el mundo protesta, porque si baja mucho, todo el mundo protesta, si sube mucho, todo el mundo protesta, ¿verdad? Y el gobierno en medio de ese vaivén, viendo a ver de dónde saca divisas para pagar más y más y más y más dólares. Porque en todos nuestros países tenemos carros como locos. Todo el mundo se maneja en carros. Desgraciadamente la movilidad urbana nuestra es pobre, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa con la seguridad energética, verdad? Las preocupaciones, ¿verdad? Vuelven de nuevo y la tensión vuelve de nuevo. Y entonces tenemos que aprender, tenemos que tener lecciones aprendidas del pasado. La siguiente, por favor. Costa Rica tiene, como les decía, una historia, ¿verdad? Un país pequeño que inicia un hito de la historia en los años 70, tal vez antes se inició. De repente un grupo de señores muy visionarios se sentaron y dijeron, mira, qué lata, no tenemos mucha energía eléctrica, pero tenemos mucha agua, ¿eh? Y podríamos incrementar la producción de energía hidroeléctrica. Y se les ocurrió algo que les dijeron, ustedes se volvieron locos, todos se volvieron locos, ¿verdad? Vamos a traer agua del litoral atlántico, la vamos a almacenar en la cumbre de una montaña y la vamos a pasar 4 veces para convertirla en electricidad y luego la vamos a utilizar como riego. Y todo eso va a caer al litoral pacífico. Bueno, ¿y para qué, verdad? Ustedes pueden imaginarse lo que fue el drama de esos años, ¿verdad? Cuando aquellos señores locos decían que era posible hacer eso. Bueno, fue posible y se hizo. Y se hizo el primer embalse gigante, que fue el embalse del Arenal y del cual suple hoy una gran parte de la energía que consume el país. Y esto es una energía absolutamente limpia. Y ahí fueron los primeros pasos que comenzamos a dar nosotros en energías limpias. Como decía el señor viceministro, ahora, a ver, tenemos áreas grandes, áreas reforestadas, ¿verdad? Entonces, los ecologistas de aquel tiempo decían, y hay artículos de las universidades y todo, que la destrucción cuando se construyó el lago del Arenal era espantosa, era algo terrible, que iban a pasar miles de años para que se recuperara todo. Totalmente equivocados. Vean qué interesante, con una buena política pública, con una buena institución que se movió, que fue creada, se crea la institución, se crea la política pública, está la decisión del Estado. Y es que sabias palabras, señor viceministro, no es una decisión de gobierno, tenemos que trascender eso si queremos que una política pública sea realmente exitosa. Hay que trascender la palabra gobierno. Gobierno son 4 años. Las decisiones de Estado se toman pensando en los próximos 50 años. Trascender en eso es fundamental para este tipo de decisiones, que de nuevo también son fundamentales para un país. Y que si un país quiere tener y hacer hitos y hacer cosas diferentes, como lo han demostrado nuestros compañeros brasileños, hay que tener esas decisiones de Estado. ¿Y qué le dijeron a los brasileños hace años, cuando en los años 70 comenzaron con el alcohol? Ah, no, eso no sirve. Y a todo el mundo se le olvidó que los primeros motores de don Henry Ford, ¿verdad? Y otros que habían, funcionaban con alcohol. No, están locos, eso no sirve. Tenemos que quitarnos esas cosas de la cabeza. La siguiente, por favor. Y ver cómo, de repente, un país pequeñito,
tiene el 99.91%, dice esta publicación, de energías absolutamente renovables y limpias. ¿Ah? Pero bueno, de nuevo, nos falta ese otro pedazo. Y hay soluciones para ese otro pedazo. Es la parte más interesante, que hay soluciones para ese otro pedazo. La siguiente, por favor. Entonces, de nuevo, ¿por qué se pudo? Primero, porque tenés el liderazgo para hacerlo. Eso hace un estadista. Tiene el liderazgo para hacerlo. Tiene la convicción de que se puede hacer. Dicta las normas. Dicta las leyes. Dicta los reglamentos. Dicta lo que tenga que dictar. Crea una institución. Bueno, aquí ya tenemos un montón de instituciones creadas, ¿verdad? Estamos compañeros de Recope, especialistas en eso. Voy a convertirlo, dar ese paso, ser los campeones de la transformación. Los campeones de los años 70 pueden ser ustedes, si tienen la convicción de que se puede hacer. Y si nuestro Estado tiene la convicción de que se puede hacer. Imagínense ustedes en qué posición estaría este país. País al que no le sobra la plata, porque no nos sobra, por ningún lado nos sobra. Imagínense ustedes en qué posición estaría este país si allá en los 70 no se hubieran tomado las decisiones importantes que se tomaron. Estaríamos produciendo electricidad con diésel, y ya vimos lo que pasó con el precio del diésel, con carbón totalmente contaminante, ¿verdad? Vean la terrible discusión que hay en Alemania en estos momentos, y vuelvo otra vez a Alemania, porque es el que más ha sufrido con los precios de la electricidad. ¿Qué ocurre? Se quedan sin gas. ¿Qué hacen? Vamos de vuelta a nuestras minas de carbón. Y ahí está el Partido Verde, ¿verdad? Pegando alaridos por todo lado y haciendo un desastre con razón o sin razón, porque, ¿y si no, qué hacen? ¿Verdad? ¿O qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Verdad? Entonces, son momentos de reflexión importantes en lo que este tipo de foros tienen que servir para que conversemos sobre estas cosas y pongamos sobre la mesa, y cada uno de nosotros poner algo sobre la mesa. Así como nuestros queridos colegas brasileños traen la conversación aquí y nos traen la tecnología y nos traen todo, que es absolutamente exitosa. Bueno, de igual forma tenemos que aprovechar todo ese conocimiento, aprovechar toda esa magnífica voluntad de colaboración que siempre ha habido entre los dos países, países que somos amigos, estamos en América Latina todos, ¿no? Y este tipo de foros, de nuevo, vuelvo al IICA, ¿verdad? Al IICA, a don Agustín que está por acá, al señor director. Qué maravilla que nos traigan a la mesa, porque hace algún tiempo los azucareros decíamos, bueno, qué maravilla, mira, nos vemos una vez al año en la International Sugar, nos vemos otro, y un día dijimos, bueno, pues qué raro, resulta que somos la región productora más grande del mundo y no nos hablamos en América Latina. Y comenzamos esfuerzos para sentarnos todos en una mesa para conversar. ¿Verdad? No nos decimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, esa es la parte bonita, ¿verdad? Pero compartimos experiencias, compartimos políticas, aprendemos los unos de los otros, tenemos objetivos y metas comunes, ¿no? Y yo creo que todos los que estamos aquí, de una u otra forma, tenemos un objetivo y una meta común. Y es que sí se puede dar ese salto. Y yo creo que todos estamos convencidos de que hay que buscar esa posibilidad. La siguiente, por favor. De que hay que buscar esa posibilidad. Ay, qué bonito que se ve un cañal. Adelante, por favor. Okay. Entonces, vamos a ver. ¿Qué otra cosa es fundamental? A ver, pueden haber ideas interesantes, ¿verdad? Produzcamos baterías de litio. Muy bien, buena idea. Es que no tenemos litio. ¿Ok? Entonces no sirve. Cuando aquellos señores dijeron, produzcamos electricidad a partir de agua, es que teníamos agua. Bueno, aquí tenemos campo. Aquí tenemos producción. Aquí tenemos gente dispuesta a producir. Bueno, ¿qué necesitamos? ¿Verdad? Y aquí, ya, a ver, repetir cosas que todos sabemos y que todos conocemos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? El etanol es sostenible, es sustentable, es sostenible. ¿Cuánto carbono creen ustedes que fijan esa plantación que les acabo de poner? Muchísimo, ¿no? Eso nos ayuda a compensar la huella de carbono. Bueno, no se agota, la planta crece todos los años. Todos eso lo sabemos, eso desde la escuela lo sabemos, ¿verdad? La tecnología requete probada, ¿verdad? Desde 1973.
Y vean que hemos sido un país que hemos tenido también visión, ¿verdad? Allá en los años 70 nosotros también empezamos un programa para sustituir los hidrocarburos a la luz de los altísimos costos que había en aquel tiempo. Y el Estado costarricense creó un ingenio y tiene un ingenio con una destilería que por cierto es brasileña, que fue la central azucarera del Tempisque, ¿verdad? Tremendo ingenio, ¿verdad? Y resulta que abandonamos el programa. Es que bajó el precio del petróleo. Ya no es necesario, ¿verdad? Pero ya hoy no lo podemos ver así. Hoy la situación geopolítica mundial, de nuevo, insisto, mañana entre los árabes y los otros deciden ponerse en guerra y nos dejan sin petróleo. Ya está. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Verdad? No sé, tal vez en bicicleta vamos a andar todos. Estas conflagraciones, todas estas conflagraciones y todas estas cosas que ocurren deben llamarnos a una reflexión profunda y seria acerca de los cambios que tenemos que hacer, ¿verdad? De nuevo, y basémonos en lo que tenemos, en las ventajas competitivas que tenemos tierras benditas. Aquí uno siembra, uno deja una escoba y crece un árbol a la par, ¿no? Todo eso lo tenemos, ¿verdad? Y tenemos la tecnología probada. Le va a reducir al gobierno también la presión sobre divisas para etanol. Imagínense qué interesante que una parte de ese dinero que pagamos a otras gentes se pudiera quedar aquí en Costa Rica. ¿Ya? Vuelvo al concepto que habló el señor viceministro. ¿A dónde se genera todo este empleo? No es aquí en el área metropolitana. Aquí en el área metropolitana tenemos zonas francas, tenemos empresas, tenemos de todo. Pero en las zonas rurales necesitamos generar empleo. Bueno, aquí hay una forma de generarlo, ¿verdad? Y ya existe. ¿Cómo hacemos más bien para incrementar esto? Para darle un mayor uso a nuestro recurso natural, ¿verdad? Que tal vez no lo vamos a poder suplir todo. Pues puede ser, no sabemos a cuánto vamos a llegar. Pero igual, cuando usted empieza un programa de estos, usted comienza a generar ese beneficio económico en todos los pueblos rurales del país. La tecnología, a ver, si no sirviera, posiblemente no habría, no sé, habría una fábrica de carros que se llame Bose, que fabrica unos carros raros. No, la tecnología fue adoptada por los mayores productores de vehículos del mundo. Ahí tienen ustedes la lista. No sé si los puse todos, pero todos los nombres son conocidos, ¿verdad? No hay ninguno que se llame Sputnik o Bose o algo así. No, todos son los grandes fabricantes de vehículos, ¿verdad? Entonces, si los grandes fabricantes de automóviles adoptaron esa tecnología, la desarrollaron y han crecido, vaya, tal vez no están tan equivocados, ¿verdad? Entonces, con esas señales que acabamos de ver, yo creo que tiene mucho sentido hablar de este tema y estar sentados aquí hoy. Adelante, por favor. Pero para todo esto, vamos a ver, para ir finalizando, porque yo sé que el tiempo es corto. A ver, tenemos una industria azucarera, igual que en el resto de América Latina, que es autosuficiente y positiva en su huella de carbono. ¿Ok? Ya está establecida la industria. No hay que arrancar de cero. Ya existe. Y la tenemos en toda América Latina. Vean qué complicado, ¿verdad? Los que producen azúcar a partir de remolacha, ¿verdad? No son autosuficientes, ¿eh? Son deficitarios. Pero la remolacha no te va a dar. El ingenio es una gran batería. Alguien hizo la pregunta ayer en la fundación de la coalición que cómo nos podíamos llevar. Y a veces la gran batería energética, ¿eh? Es autosuficiente, produce su propia energía, produce azúcar. El azúcar es combustible para el cerebro, es combustible para el ser humano y es el calórico más barato que hay, ¿verdad? Entonces, ahí está. Y obviamente producimos alcohol de bebida, alcohol carburante y todos los tipos de alcohol. Es una maravilla, ¿ya? Generamos empleos en zonas rurales, ¿ya? Generamos un combustible que es renovable también. Los residuos de la producción de alcohol se usan desde hace muchísimos años como fertilizantes, ¿verdad? Así es que también es positiva la huella. Y no son fertilizantes minerales, son fertilizantes naturales, ¿ah? Y ahí va una señal
de cuál es el siguiente paso que tenemos que dar también, que no tiene nada que ver, tiene que ver con este foro indirectamente, que son los fertilizantes, ¿verdad? Eso podemos hablar en otro foro. La industria azucarera es verde, es amigable con las comunidades que la rodean. La creación de empleo también hace que esas comunidades sean sostenibles también en el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si ya está todo? Ya tenemos casi todo, ¿verdad? Si sumamos, ya tenemos casi todo. A ver, necesitamos la decisión. Lo primero que necesitamos es la decisión del Estado costarricense. Es decir, voy a dar el paso, ¿verdad? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque todo esto requiere de inversiones que son grandes, ¿ah? ¿No? Poner una destilería no es barato, ¿no? Y hay gente que le dice, bueno, mira, vamos a poner una destilería. Por ahí anda mi buen amigo, don Jorge Sanz, que lo voy a entrar y sabe de lo que estoy hablando. Entonces, don Jorge va a venir y va a decir, mira, pongamos una destilería allá en la zona sur. Perfecto. Todo el mundo dice, qué bueno, ¿verdad? Pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto es la inversión que necesitas? ¿Y cuánto necesitas crecer en tierras también para tener cultivos suficientes para alimentar aquel ingenio y aquella destilería? Entonces, el primer combustible que necesita cualquier proyecto es seguridad jurídica y una decisión del Estado. Eso es lo primero. Obviamente, ya tenemos otras cosas que se derivan de ahí, ¿verdad? Necesitamos políticas públicas, que es el tema de hoy, y esa es la importancia de las políticas públicas. Y toda esta historia que les he contado ha sido para llegar a este final, en el sentido de que una política pública, una decisión bien tomada, va a generar frutos a futuro. ¿De qué hemos carecido nosotros? De políticas públicas que tengan esa claridad en el pasado. Entonces, la claridad que tuvimos algún día cuando creamos toda aquella red eléctrica fantástica de la cual les hablaba, ¿verdad? Entramos por un periodo de falta de claridad y ahora espero yo que estamos surgiendo de nuevo hacia tener ese tipo de políticas claras, objetivos claros, etcétera. Entonces, vamos a ver, necesitamos financiamiento también. Y necesitamos claridad respecto a ese financiamiento, ¿ah? Porque uno no va a hacer, mira, señor agricultor, don Carlos Sáenz, usted que tiene 3 hectáreas, ahora vaya y siembre 20. Carlos, ahora, y mira, y contame una cosa, y ¿de dónde me saco la plata? ¿Verdad? Entonces, ahí necesitamos que funcionen los mecanismos de bancas para el desarrollo, mecanismos que gestionen y que le den combustible a ese desarrollo. Y eso es lo que echa a andar el motor. Ese motor es el que comienza a mover todas las cosas, ¿no? Políticas respecto a la mezcla y estímulo también para importación, por ejemplo, de motores flex. A ver, ¿cuál es el problema? Importamos todos los carros que hay en este país. ¿Y por qué no decir, ok, vamos a abrir la posibilidad de que se importen motores flex con un estímulo, igual que lo estamos haciendo con los eléctricos? A los eléctricos les estamos dando un estímulo de impuestos. Bueno, igual tenemos que hacer por el otro lado. Porque al final también, a ver, para todos estos problemas no hay una sola solución. Hay varias soluciones, ¿verdad? Y ahí tenemos los autos eléctricos, que son una solución que una buena parte del gran público hoy está diciendo, yo la voy a tomar. Pero bueno, en todo este proceso de que tengamos un mundo mejor, de que tengamos sostenibilidad a futuro, estas nuevas soluciones que se están planteando son las que tenemos que ver, que tomar y que meternos en esto. Y nada me agrada más que ver aquí hoy día a nuestro señor viceministro y a la señora diputada, ¿verdad? Porque esto hay que meterle ese entusiasmo, como que habló el señor viceministro, esa convicción. Hay que meterle, hay que hacerlo, hay que crearlo. Solo no van a hacer el proyecto. Si lo dejamos ahí, no va a pasar nada. Vamos a seguir exactamente igual, ¿verdad? Y me queda un minuto, ¿verdad? Con lo anterior concluyo yo, ¿verdad? En mi contribución a esta conversa, ¿verdad? Que las unidades productivas se van a desarrollar a través del tiempo, ¿verdad? Si tenemos las reglas claras, van a haber nuevas unidades productivas, van a haber nuevos agricultores, vamos a crear un ambiente positivo para estas gentes y todavía mejor aún, vamos a generar y reactivar las zonas rurales del país, ¿verdad? A ver, suena fácil, no, es bien difícil, pero hay que empezar algún día y ojalá que este día y ayer que tuvimos la fundación de la Coalición Panamericana de los Biocombustibles Líquidos,
y con la ayuda del instituto podamos enrumbar bien los destinos no solo de Costa Rica, sino que de toda nuestra América Latina, donde podamos todos volver a ver. Y alguien dijo, está aquí, desde las Américas mirando al mundo, ¿verdad? ¿Ah? Y que el mundo nos vea diferente. Muchas gracias. Muchas gracias a don Edgar Herrera, director ejecutivo de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar de Costa Rica. Ahora le damos la palabra al señor Evandro Guzzi, presidente de la Unión de la Industria de la Caña de Azúcar y Bioenergía, exactamente con la misma reflexión. ¿Cuál es el papel de la política pública? ¿Cuáles han sido las buenas prácticas, lecciones aprendidas, retos, aprendizajes en el tema? Muchas gracias. Bien, de nuevo, honor estar acá. Quería saludar la diputada Rosaura Méndez. Gracias por su presencia. Es tan importante. Mi experiencia en Parlamento en Brasil me ha mostrado cuánto esta institución es rica. Acostumbraba decir que cuando las luces del Parlamento se apagan de la libertad. Por esto una curiosidad que después de la Segunda Grande Guerra, todos los países europeos han hecho un incremento en el número de asientos en sus casas legislativas, porque es la garantía de la libertad. Un honor tener su excelencia entre nosotros. Hugo, gracias por su moderación tan rica. Señor viceministro Ronnie Rodríguez también de nuevo. Y mi compañero Edgar Herrera. Yo soy Herrera también. ¿Sí? Sí. Yo soy Evandro Herrera Bertone Guzzi. Entonces de mi abuela, de la madre de papá. Bien. Tenemos una presentación y la respuesta a esta pregunta no es una respuesta, puedo decir, exclusiva a la, voy a poner un tempo aquí, exclusiva a nuestra industria o al caso de etanol. Esto es una cosa, la próxima, por favor. Es una cosa que podemos decir que es común a la historia económica. En 1993, un economista llamado... no, tiene que volver un poco, sí, por favor. Ahí está bien. Hay un economista que en 1993 ha ganado el premio Nobel de Economía. Se llama, todos conocen aquí, Douglas North. En Douglas North empieza una idea, una tesis, que yo siempre hago una broma con esto, porque la tesis de Douglas North podría hacerlo un loco o un novio. Qué bueno que es un novio. ¿Y por qué yo digo esto? Porque ello nos va a decir que la firmeza de las instituciones es una cosa más importante para el desarrollo económico mismo que el desarrollo de la tecnología. Y esto parecía contrariar muchas de las intuiciones que se había en la época, porque en primer hay un desconocimiento muy grande de qué son las instituciones. Cuando pensamos en instituciones, muchas veces, no nosotros aquí, mas el pueblo en general, muchas veces cuando escucha institución, piensa en un edificio, en el edificio de ICA. Pero una institución, en la verdad, sociológicamente hablando, es la modelación de un comportamiento. Por ejemplo, por eso podemos decir que la maternidad es una institución, porque saca a una niña y transforma, hace una modelación de su comportamiento. Todos nosotros conocen hombres y mujeres que antes de tener un hijo tenía un comportamiento tal y que después como que
en una mágica se cambia su comportamiento, porque esto que las instituciones lo hacen, modelan los comportamientos. Las instituciones, por tanto, sociológicamente hablando, son las personas en sus comportamientos, en cuanto a los valores son las personas en sus ideas, en cuanto a la realidad socioeconómica son también las personas en su dimensión de las necesidades más básicas. Entonces, Douglas North, que conocía bien el concepto de institución como una modelación del comportamiento humano, a decir, es esto que es el grande motor de la vida económica, y con esto ha ganado con mucha justicia el premio Nobel de Economía en 93. No pasa nada diferente. Las cosas buenas que habemos tenido en Brasil en estos últimos años es el papel de buenas instituciones. Después tenemos una segunda cosa también, que el pensamiento económico está muy bien ubicado hoy, que es la idea del papel del Estado. Tenemos dos grandes polos que son pero yo que llamaría de un liberalismo romántico, que ha sido escrito, pero nunca con suceso vivido, porque no reconoce algunas de las dimensiones esenciales de la personalidad humana, de la persona humana en sí mismo. Y sobre la persona yo he aprendido con un argentino, que es un argentino llamado Ismael Quiles, que ha escrito un libro, La persona humana, para mí la más importante obra que ha conocido en antropología filosófica. Entonces el liberalismo romántico, que presupone que la persona es solo una persona individual y libre, por tanto, va a decir que el Estado no debe hacer nada y que sí, los agentes económicos por sí solos van a encontrar su camino, y un buen camino. De otro lado, tenemos las ideas más socializantes y socialistas en largo senso, que prega una sustitución y por eso una aniquilación de la empresa humana, de la iniciativa humana. Entonces, tenemos muy claro hoy que las dos respuestas no son buenas. No hay una plaza en que ha tenido un liberalismo romántico puro, que solo en la idea es posible. ¿Por qué? Porque las personas no son así. Chesterton decía, se dice elefante en español también, y trompa. Perfecto, aprendo siempre. Por esto hablo, para tener las correcciones y aprender un poquito más. Entonces, Chesterton decía que un elefante tener trompa es una cosa interesante. Que dos elefantes tengan trompa es muy curioso. Que tres tengan trompa es increíble. Que 4 las tengan es un milagro. Que todos la tengan es una conspiración. Quería con eso responder a los escépticos, para decir que hay cosas que son por la naturaleza, y por la naturaleza tenemos que respetar. Tengo 5 hijos y podría tener más, pero siempre enseño a mis hijos que la fuerza de la gravedad no se debe elevar al parlamento, pero sí solo respetar. No tienen que cambiar la fuerza de la gravedad. Conoce, respecta y la usen. Entonces, lo que hay más, regreso a Douglas North, de más importante en las políticas públicas, es la creación de un framework institucional que pueda, en primer lugar, darnos los principios, los caminos
que enderezan al bien común. Por eso que yo puedo dormir después que trabajo en Única, porque trabajo en win-win-win. Una cosa que sí es bueno para las personas que me contratan, pero que también es bueno para la sociedad como un todo. Que es bueno no solo para hoy, pero para mañana también. Creo que la más grande parte de las cosas son así. Y las excepciones son los los. Bien, entonces vemos nuestra experiencia en Brasil ha mostrado que tenemos un desafío global, que es la descarbonización. Y la presentación será muy rápida porque la idea clave que yo gustaría de dejar es esta. El papel de la política pública no es sustitución, pero también no es la omisión. Es la creación de marcos institucionales que permitan hacer los incentivos adecuados, ¿sí? Y después que el mercado pueda hacer su acción, pero también una acción que no tenga un control, que necesita muchas veces ser hecha. La próxima. Entonces tenemos un desafío global que es de la descarbonización. La próxima, por favor. Si no pasa, está bien. Entonces, quiero solo terminar con 2 puntos. Está bien, no necesita que pasemos. 2 puntos que nuestro viceministro ha traído muy bien. Tenemos hoy una confusión en la movilidad terrestre entre la tendencia y la respuesta tecnológica. La tendencia es la descarbonización. Electrificación, etanol, bioenergía, energía producida en Marte, son respuestas tecnológicas. La tendencia que nos da una cosa como esta no es iPhone. iPhone no es una tendencia. La tendencia es el deseo del hombre de querer tener su vida virtual, digital, en su bolsillo, en su bolso, en su bolsillo o en su bolso. Bien, esta es la tendencia. Entonces, después de la tendencia que es capturada por brillantes agentes de mercado, tenemos respuestas tecnológicas para la tendencia. Entonces, la tendencia es descarbonización. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que tener todas las posibles respuestas tecnológicas. Entonces, el fenómeno de la neutralidad tecnológica es una cosa de las más importantes del mundo. Por ejemplo, en Europa están haciendo respuestas tecnológicas que podemos tener dudas, podemos tener hasta contestaciones, pero ellos buscan una respuesta tecnológica para la tendencia, que es la electrificación, pero tienen desafíos muchos porque tienen que tener una energía muy más limpia y la posibilidad de hacer es difícil. Más do que esto, tienen moneda, mucho dinero para hacer los subsidios a la compra de los coches, a las inversiones para cambiar toda la infraestructura de liquid fuel para recharging. Está bien, si esta respuesta tecnológica puede hacer con que la tendencia sea respondida, está perfecto. Pero llegan al Brasil algunos chicos y me dicen, tenemos que empezar los eléctricos en Brasil. Y tenemos que tener subsidio, tenemos que tener esto. Y mi pregunta ha sido, ¿para qué? Para tener una movilidad sostenible. Entonces mi respuesta es, ¿cuántos gramos de carbón por kilómetro su eléctrico en Brasil, que también tiene una matriz energética muy limpia, con hidroelectricidad y biomasa y tal? ¿Cuál la intensidad de carbono de su solución? Una cosa como 38 gramos de CO2 equivalente por kilómetro.
chico, ya tenemos una solución con etanol que hoy, sin las inversiones todas que queréis, ya nos da 35 gramos. Y vamos a bajar, podemos bajar más aún. Podemos tener en el futuro próximo etanol 0 emisiones. Podemos tener en el futuro etanol negativo que capture el carbón. Entonces, usted quiere dinero público de la sociedad brasileña para me dar yo que ya tengo. Esto, y termino aquí, me recuerda una broma que se aplican a los abogados o muchas veces a los consultores, para que no me quede solo como el abogado que soy de formación. Dicen que la persona ha llegado en una ganadería, en una hacienda, y llegado a una persona que criaba ovejas y pregunta al dueño, se lo doy el número exacto de cuántas tenéis, ¿puedo llevar una conmigo? El hombre, muchas ovejas. En minutos se me dice, sí, creo que sí. Entonces, con su computadora, hace unos cálculos y le dice, tienes 2.345 ovejas acá. Y el dueño se dice, perfecto, es esto. Y el hombre saca un animal para poner en su coche. Entonces el dueño, ¿puedo ahora yo hacer una pregunta? Si yo le digo lo que haces, ¿puedo tener de nuevo lo que me pegas? Pienso que es justo. Entonces el hombre dice, usted es abogado o consultor. Y la persona, sí, es verdad. Pero, ¿cómo sabéis? Mira, usted ha llegado sin que yo llamara. 2, me ha cobrado para darme una información que yo la tengo. Ya la tengo. Y más, no entiende nada de lo que hago. Por favor, deme de nuevo mi perro. Bien, entonces, neutralidad en total, no con subsidios, no con cosas todas. Y así, a la experiencia que tenemos en Brasil, en Proalco, en Renovabil, en desarrollo de Flex, ha sido que con un diseño bueno de la política pública, tenemos una respuesta de mercado muy fuerte. Gracias. Bueno, muchas gracias a Evandro. Creo que yo conozco a ese consultor. No, pero sí lo conozco. No, muchas gracias, Evandro. Yo tenía la tarea de hacer en un par de minutos una pequeña reflexión recogiendo algunas de estas cosas sobre eso que ustedes mismos acaban de mencionar, que hoy tenemos un contexto que nos exige acción, que tenemos una ventaja comparativa para promover este modelo de transición. Estamos hablando de biomasa, estamos hablando de que América Latina es sinónimo de biomasa, de recurso biológico. Yo iba a mencionar algo sobre eso, que la política pública lo que nos tiene que dar es ese framework para ese bien común que se traduzca en liderazgo, en normativas, en instrumentos de servicios y de apoyo. Y lo que nos hablaba el señor ministro sobre la necesidad de basar esto en evidencia, en ciencia, en tecnología. Pero bueno, yo voy a sacrificar mis 2 o 3 minutos y se los voy a dar al señor viceministro Rodríguez, porque siendo justo en aras del tiempo, él arrancó con una intervención muy chiquita y ahora quisiéramos darle un par de minutos adicionales para el cierre. Entonces, señor viceministro, por favor. Gracias. Sin ninguna duda, la actividad supera las expectativas por 2 cosas. Primero, porque hay un alineamiento. Yo no me puse de acuerdo con los contertulios para lo que íbamos a decir, y lo segundo es que me propuse hablar muy poco. Los políticos hablan mucho. Yo me propuse hablar muy poco porque este tema realmente es exitoso
cuando está siendo adoptado por las partes. Realmente me encantó la propuesta porque está totalmente alineada con lo que queremos. Dicen que cuando uno no sabe qué hacer, hace planificación y hace planes y planea. Pero cuando no sabe qué hacer, sigue haciendo planificación, planes y vuelve sobre lo mismo. Y nosotros eso tenemos que eliminarlo. El parálisis o la parálisis por análisis no es permitido en este tipo de cosas. Retomo cuando dejé mi presentación el tema de la segunda transición. La segunda transición, cuando volvimos a ver a Brasil, porque Brasil va adelante en esto. Realmente, la segunda transición tiene que ver con temas efectivos, sin estresar el tema tecnológico y sin dejar de lado a la sociedad. El bien común es lo que prevalece en esto. Tenemos que decidir políticas que sean más equitativas y más inclusivas. ¿Dónde participan todos? El profesional, el académico, el dueño de la finca, el transportista y los consultores también. Se vale. Entonces, básicamente yo lo que quería era dar las gracias y les comento que nosotros desde el gobierno estamos a punto de sacar ya la norma obligatoria de mezclas de etanol con gasolina. Está prácticamente recuperada. Lamentablemente había quedado en la gaveta de un presidente que por sesgo ideológico no lo sacó. Está lista, estamos ya totalmente conversados con el señor presidente de la República, estamos haciendo una consulta en el MEI, reconsulta porque ya estaba revisado de unos temas menores y va sin porcentajes, lo que va es la norma técnica. Y de paso nosotros desde una directriz presidencial o ministerial vamos a establecer junto con la autoridad reguladora y Recope lo que sigue, pero todo en aras de cumplir con el tema del etanol, pero en forma concomitante. Estamos trabajando con otras normas, inclusive aquí me atrevo a decir que voy a tocar puertas en la despacho de la señora diputada, porque tenemos la idea también de hablar de un marco regulatorio para bioenergías, no tanto para incentivos económicos, sino más bien es para establecer las formas en que puede desarrollarse, no inhibiéndola de tal manera que se regule de una manera adecuada con oportunidad para todos. Eso lo quiero hacer también y tenemos autorización para movernos por esta vía. Muchísimas gracias, ha sido un éxito, realmente me gustó. Gracias por la actividad. Bueno, muchas gracias a los señores panelistas que nos acompañaron acá presencialmente, los que nos acompañaron virtualmente. Yo nada más cierro diciendo eso que mencionaron al final, además de un fuerte liderazgo, de un fuerte compromiso, de una fuerte visión de largo plazo a nivel nacional, necesitamos también este tipo de espacios para que como región podamos compartir buenas prácticas, lecciones aprendidas, porque necesitamos posicionar a América Latina dentro de esta discusión. Es decir, aquí tenemos la obligación de ser protagonistas. De nuevo, muchas gracias.